Muy bien, chicos, vamos a continuar. Dentro de la gramática siempre hay procesos distintos, ¿no? Esto es uno de los temas que en realidad a uno lo van a formar en todo el ámbito gramatical. No solamente para este tema que vamos a ver ahora, sino que esta es la base, este es el fundamento, ¿no? Bueno, ¿de qué está hablando, profesor, ahora? Entonces, estoy hablando de la morfología. ¿De acuerdo? La morfología, mis queridos amigos, la morfología se encarga del estudio de tres cosas. ¿Ya? ¿Qué estudia, profe? La morfología estudia unidades mínimas llamadas morfemas. Ahí está, ¿ve? ¿Estudia quién? Estudia al morfema, ¿de acuerdo? Profe, ¿y qué más estudia la morfología? Bueno, pues vamos a decir, oye, la morfología estudia la forma, estudia la formación y estudia la estructura de los términos, ¿de acuerdo? Forma, formación y estructura de los diversos términos que nosotros tenemos en el castellano. Ahora lo que nosotros tenemos que saber, forma, profe, formación y estructura, ¿de qué? En el castellano. Profe, ¿cómo es eso? Te explico. Coincide que a veces uno se apasiona con algo, ¿no? Tú te puedes apasionar, por ejemplo, con la etimología. Y en la etimología, ¿en qué error puedo caer yo, profe, en la etimología? En la etimología, por ejemplo, puedes llegar a pensar que es igual que la morfología. ¿Es igual, profe? No. Universo, por ejemplo, viene de dos voces. Uni, que es uno, y verso, que es todo, ¿no? Un todo. Eso es un universo, un todo. En cambio, pues, si yo digo, por ejemplo, en la morfología del castellano, el término universo, en la morfología del castellano el término universo no es una palabra compuesta. Entonces, ¿eso de dónde se origina? Se origina de atrás, viene de atrás, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es la morfema? ¿Qué es el morfema entonces, profe? Es la unidad de la morfología. Entonces, profesor, ¿qué digo del morfema? Voy a decir es la mínima unidad significativa. ¿De dónde? ¿De dónde? De la primera articulación, ¿ya? De la primera articulación, ¿ya? Es la mínima unidad, ¿ya? Es la mínima unidad significativa de la primera articulación, ¿ya? De la primera articulación. Ajá, profe. Es la mínima unidad significativa de la primera articulación. Entonces, si está en la primera articulación, lo que me quiere decir usted, profesor, es que esta unidad es abstracta. Ajá, eso te estoy queriendo decir hace rato, ¿no? Eso te estoy explicando, ¿no? Ah, ya, profe. O sea, unidad mínima de la primera articulación, vamos a decir que es abstracta, ¿no? Es abstracta. Genial, yo ya sé que es abstracta. Entonces, si es abstracta, profesor, ¿cómo la veo? Así, ¿ve? Se materializa, ¿ya? Se materializa, ¿gracias a quién? ¿Mediante quién? Mediante el morfo. ¿Está bien? Se materializa mediante el morfo. Claro, porque como es abstracto, ¿te acuerdas del fonema también, sí o no? ¿Te acuerdas del fonema, no? En el fonema decíamos, pues, allá, oye, no forma parte de distintos elementos, ¿no? No forma parte de distintos elementos, ¿no? Muy bien. Forma parte de la mente, entonces necesita materializarse de alguna manera, ¿no? Necesita materializarse de alguna manera. Bueno, ya tengo esto, entonces, profesor, ¿qué es lo que se va a generar acá? Lo que se va a generar acá es el llamado alomorfo. ¿Qué es un alomorfo? Son las distintas materializaciones de un mismo morfema, ¿ya? Son las distintas materializaciones de un mismo morfema, ¿ya? Son las distintas materializaciones de un mismo morfema. Entonces, ya. Por ejemplo, el morfema es la unidad significativa, el morfema es lo que pienso, el morfema es lo que está acá en mi mente. Yo digo, por ejemplo, gentilicio. Pienso en el morfema
gentilicio. ¿Ya? Pienso en el morfema gentilicio. Bueno, ¿qué es un gentilicio? Aquello que me indica origen, nacionalidad, regionalidad. ¿No? Tengo el lexema Perú. ¿Ya? Tengo el lexema Huánuco. ¿No? Tengo el lexema, por ejemplo, Milán. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Cómo le digo yo a alguien que es de Perú? Ajá, profe, le agrego peruano si es varón y peruana si es mujer. Huanuqueño. Huanuc, le agrego el en, ¿verdad? Le agrego el en. Será huanuqueño si es varón y huanuqueña si es mujer. Profe, ¿y Milán? Milán, bueno, pues milanés si es varón y milanesa si es mujer. ¿De acuerdo? ¿Ya? Milanesa si es mujer y Milán si es varón. Oye, te pregunto, mira para acá. Esto y esto, estos tres, ¿son iguales? No son iguales, ¿sí o no? ¿Pero qué me indica? Gentilicio. ¿Qué me indica? Gentilicio. ¿Qué me indica? Gentilicio. Ah, ya, profe. En los tres casos me indica gentilicio. En los tres casos me indican gentilicio. ¿De acuerdo? Genial, muy bien. Ese es el caso del gentilicio, ¿ya? Ese es el caso del gentilicio, ¿ya? Bueno, ahora hablemos, por ejemplo, del plural, ¿no? En el caso del plural, nosotros, ¿qué cosa decimos? Nosotros, en el caso del plural, decimos, pues, tengo la palabra perro y tengo la palabra pan. ¿Cuál es el plural de perro? El plural de perro será perros y el plural de pan será panes. ¿De acuerdo? Mira, ¿ves? Son diferentes, pero significan lo mismo. Esos son los alomorfos. Como bien te decía yo, y como bien te iba comentando en los distintos momentos, ¿ya? En los distintos momentos tenemos que recordar varias cosas. Categorías gramaticales, ¿de acuerdo? ¿Eso también lo estudia la morfología, profe? Claro que sí, ¿no? Eso también lo estudia la morfología desde los distintos lugares, ¿no? Desde los distintos lugares, espacios, ¿no? Muy bien. Categorías gramaticales nosotros tenemos 5. Categorías gramaticales variables nosotros tenemos 5. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las 5 categorías gramaticales que nosotros conocemos? El sustantivo, las variables, el determinante, el adjetivo, ¿no? Ya, también tenemos al pronombre, ¿no? Tenemos al pronombre y también tenemos al verbo. ¿De acuerdo? Estas son las 5 categorías gramaticales variables que nosotros conocemos, ¿ya? 5 categorías gramaticales variables que nosotros conocemos. El sustantivo, ¿qué tiene? Tiene género y tiene número. ¿Está bien? El determinante, ¿qué tiene? Tiene género y tiene número. ¿Está bien? El adjetivo, ¿qué tiene? Tiene género y tiene número. ¿Está bien? Ahí está. ¿Ya? Profe, ¿el pronombre qué es lo que contiene? El pronombre tiene género, tiene número y tiene persona. Ya está, muy bien. El verbo, profe, ¿el verbo qué tiene? El verbo tiene modo, tiene tiempo, tiene aspecto, ¿ya? Tiene número y tiene persona, ¿de acuerdo? Y tiene
persona gramatical. Ya está, genial. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto yo? Lo que quiero decir con esto es que mínimamente, un sustantivo, por ejemplo, ¿qué tiene? Tienen que tener, todos ellos tienen lexema. Entonces, el sustantivo que tiene, lexema, género y número como mínimo. ¿De acuerdo? Lexema, género y número como mínimo. ¿Ya? Como mínimo. Eso es lo que va a tener siempre estas categorías gramaticales. Entonces, supongamos que tú estás en el examen de admisión. En el examen de admisión te dicen, oye, mi estimado amigo, marca la alternativa que contenga mayor número de morfemas. ¿Qué vas a buscar? Un verbo. Pero ojo, para eso tú tienes que conocer qué es un verbo. No me vayas a decir, pues, profe, verbo, entonces, verbo es amar, jugar, reír, soñar. Esos no son verbos, esos son verboides. Profe, entonces ya sé, cantando. No, cantando también es un verboide. Para que sea verbo, tiene que estar conjugado. ¿De acuerdo? Tiene que estar conjugado. Es decir, amamos, amé, soñamos, soñaremos, reviviremos, ¿no? Lograremos, venceremos y todo lo demás. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, mi estimado amigo, vámonos a ver la clasificación de morfemas. Ahí está, clasificación de morfemas. Tengo pues acá, en primer lugar, ¿a quién? Al morfema lexical, ¿de acuerdo? Al morfema lexical. ¿Qué es un morfema lexical? Cuando yo hablo de lexema, a esto también se le conoce, mis queridos amigos, lo vamos a conocer como ¿qué? Lo vamos a conocer como raíz, lo vamos a conocer como fijo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Raíz, fijo, ¿no? Ya, base lexical o como quieras llamarlo, ¿ya? ¿Cómo se determina? Es la base, contiene toda la base significativa. ¿Cómo se determina, por ejemplo, en los verbos? Por comparación. En realidad yo te sugiero que siempre hagas las cosas en morfología por comparación. Niño, por ejemplo. ¿Cuál será el examen de niño, profesor? Ya, en la parte fija, acuérdate, fija, no cambia. Niñero, por ejemplo, ¿no? Aniñado, por ejemplo. Niñería, por ejemplo. Ahí está. ¿Qué es lo que tienen en común? Profesor? Ahí está, ¿ves? Ni. El lexema sería entonces nin. ¿De acuerdo? El lexema sería nin. Bueno, entonces, si yo tengo, por ejemplo, y tengo el verbo jugamos. Profesor, ¿cuál es el lexema de los verbos? ¿También conjuga? No. Agárralo, llévalo a su infinitivo. ¿Cuál es su infinitivo? El infinitivo es jugar, profe. Ya. Una vez que yo tengo esto, sácale el ar. Chau. ¿Cuál es el lexema? Ahí está. Ese sería el lexema. ¿De acuerdo? Ya, con eso siempre tienes que tener mucho cuidado. Hay algunos verbos que son especiales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, alguien me dice, profesor, yo voy. Ya, yo voy. Pero cuando digo yo voy, me voy al infinitivo, el infinitivo es ir. Le saco el ir y me quedo sin nada, profe. Esos son verbos alolexos, esos son verbos especiales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esos son verbos irregulares por alolexia, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora a los morfemas llamados morfemas derivativos, ¿de acuerdo? Morfemas derivativos. Bueno, vamos a llamarlos gramaticales. Ya vamos a abordar todos los gramaticales, los morfemas gramaticales. Estos, a diferencia de los lexicales, estos son trabados, estos necesitan a los lexicales, tienen que ir junto a los lexicales, ¿ya? Muy bien, tengo acá al morfema llamado derivativo, ¿de acuerdo? A los morfemas derivativos, ¿ya? ¿Para qué se usan estos morfemas? Bueno, pues se utilizan ¿para qué? Para formar nuevas palabras, ¿no? ¿A quién tengo por acá? Vamos a poner acá, así, B.1, ¿ya? Tengo al prefijo.
¿Qué es un prefijo, profesor? Como su mismo nombre lo indica, prefijo es lo que está antes del fijo, es decir, precede, antecede al lexema. Ah, profe, acá tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? Se llama prefijo, y acá te voy a enseñar algo. Si yo tengo, por ejemplo, la palabra anormal, ahí está, la palabra anormal, y por acá tengo, por ejemplo, la palabra apedrear. Ahí está. Anormal. ¿Esta A qué significa? Esta A significa sin. ¿Esta A qué significa? ¿Apedrear es sin piedra? ¿O apedrear es cuando te agarran con piedras? ¿No? Anormal es aquel que carece de normalidad, que no es normal, ¿no? En cambio, apedrear es con piedra, ¿no? Entró atemorizado, entró con temor, ¿ya? Ahí está. Entonces, esto es sin y esto es con. Oye, amigo mío, te pregunto, pues, si yo ya tengo estos dos, ¿qué cosa es lo que yo tengo que revisar y ver? Ah, profe, yo tengo que revisar y ver que esto sí es un prefijo. Esto no, esto es un lexema. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto es un lexema. Eso es una palabra que tiene dos lexemas. ¿Ya? Tienes que tener cuidado con eso. Bueno, ahora, prefijo, profe, prefijo sub. Prefijo, profe, acuérdate de tu ex, ahí está, prefijo ex, ex alumno, ex novio, ex suegro, suboficial, ¿no? ¿Ya? Inhumano. ¿Ya? Inhumano, ¿no? ¿Ya? Des, por ejemplo, ¿no? Des, ahí está. Listo. ¿Qué más tengo ¿Qué más tengo por acá, profe? Ilegal, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ilegal, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Hidro. Ahí está, hidro. Siempre, esto se comenta mucho, me dicen, profe, cuando yo digo hidrobomba, ¿cuál es el lexema? ¿Bomba o hidro? ¿Cuándo es lexema? Te dije al inicio nomás, empezando nomás te dije, ¿no? ¿Cuándo yo puedo formar este tipo de palabras? Decía, yo puedo formar este tipo de palabras en el castellano. Hidro significa agua, profe. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, profe, en mi recibo de hidro vino mucho... No, ¿verdad? Profe, yo bebo hidro. No. ¿De acuerdo? Entonces, hidro solamente es un prefijo. Si no funciona en el castellano, no puede ser lexema. Vámonos al siguiente. ¿Qué tengo en el siguiente? Infijo. ¿Qué es infijo? En el fijo, ¿ya? Se coloca en el lexema. Bueno, por ejemplo, el lexema de la palabra azúcar es azúcar, ¿no? El lexema de la palabra azúcar es azúcar. Entonces, ahí está, ¿eh? Azúcar, ¿no? Ahí está. El lexema de la palabra azúcar es azúcar. Pero yo le pongo it, digo azuquitar. Igual el lexema de la palabra agua es agua. Entonces, profe, ¿y acá cuál es el lexema? Azúcar. ¿Ya? O tienes tu amiga, por ejemplo, tengo mi amiga, profe, tengo mi amiga que se llama Ana, profe, Ana. Ahí está, ¿ves? Tu amiga se llama Ana. Y le pongo de cariño, le digo Anita. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tengo por acá, profe? ¿Qué más tengo por acá? ¿A quién más tengo que recordar? Tengo que recordar al interfijo. ¿Qué es un interfijo? ¿Qué es un interfijo? Un interfijo es aquel que está formado, pues, que está entre lexema y lexema, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo tengo la palabra carne, ¿de acuerdo? La palabra carne, aquel que vende pollo se le dice, pues, pollero, papero, salchipapero, ¿no? Maneja su bayal, le dices bayatero, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, aquel que vende carne, o que comercializa con la carne, se le debería llamar, pues, carnero, ¿sí o no? Pero, como el término carnero alude a un animalito, entonces aparece el interfijo ic, ¿no? Para decir nosotros carnicero o carnicera si es mujer. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué más, profe? ¿Qué más digo por acá? Si yo digo, por ejemplo, la palabra pan, también debería ser panero, ¿no? Pero aparece el interfijo at, ¿no? El interfijo at. Hay que tener mucho cuidado porque a veces, en el caso de los interfijos, encontramos teorías que no son correctas, pues, ¿no? Nos dicen por ahí, está entre dos lexemas. No existe un interfijo que esté entre dos lexemas. No hay, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ya? Interfijo, por eso se llama interfijo, entre lexema y algo más.
Vámonos ahora a hablar del sufijo. El sufijo es el que va después, ¿no? El sufijo es el que va después, ¿no? Acá tengo varios sufijos, ¿no? Guitarrista, ¿no? Guitarrista. Estudiante, ¿no? Ya, congresista, estudiante, ¿no? Ya, ¿qué más digo? Árbol es el lexema, arboleda, por ejemplo, ¿no? Arboleda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más tengo, profesor? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo por acá? ¿No? Acá digo, por ejemplo, el oso, osa, ¿no? Cariño, cariñoso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y entre otros que hay por ahí, ¿no? ¿Qué más tengo, profe? Acá tengo el B.2. El B.2 tengo a los flexivos, Hay tipos de flexivos. Tengo los flexivos simples y a los flexivos llamados amalgama, ¿ya? A los flexivos simples y a los flexivos llamados amalgama. Perros, por ejemplo, ¿no? ¿Esta qué me indica? Género, profe. ¿Esta S qué me indica? Número, profe. Ahí está. ¿Ya ves? ¿Qué son esos morfemas? Flexivos, aquellos que me indican los accidentes gramaticales, ¿no? Los accidentes gramaticales. En el caso del verbo, el verbo tiene un morfema que se llama amalgama. Por ejemplo, tú dices, profesor, yo la amé. Ahí está, ¿eh? ¿Esta es qué me indica? Modo, me indica tiempo, me indica aspecto, ¿ya? Me indica número y me indica, ¿qué más me indica, profe? Me indica persona, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama todo esto? Amalgama, ¿de acuerdo? Se llama amalgama. Muy bien, ahora entonces vamos a separar, a ver, vamos a ver cómo nos va con esta separación, vamos a ver si logramos separarlo. Arboleda, profe, ¿cómo se separa? Ahí está, ¿ve? Árbol. ¿Hay arboleda o no? No, profe, hay eda entonces. Desocupadito, ¿cómo lo separo? Prefijo, des, ocupar, at, it, o. Peruanitos, Perú, an, it. ¿Hay peruanitas, sí o no? Muy bien, listo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que saber acá? Yo sé, vamos a poner por acá, morfos, ¿ya? Y el número de morfemas, ¿de acuerdo? Morfos y morfemas, ¿de acuerdo? El número de morfos y el número de morfemas, ¿ya? ¿Cuántos morfos tengo acá? 2. Acá, profe, es decir, ¿cuántas separaciones? Acá, profe, 1, 2, 3, 4, 5. Acá, profe, 1, 2, 3, 4, 5 también, ¿no? 5, 5, 5. Ahora la pregunta es, ¿cuántos morfemas hay? Si yo sé que arboleda es un sustantivo como mínimo que tiene que tener lexema, género y número. Lexema, género y número. Ah, ya, profe. Entonces, ¿cuántos hay acá? 4. ¿Por qué? Porque acá no hay un morfo que me indique género, no hay un morfo que me indique número. ¿Quién aparece ahí? El llamado morfo 0, ¿no? Entonces, por eso es que hay 4 morfemas. Desocupadito sí tiene género, ahí está, ¿ve? ¿Qué le falta? Número, profe, no hay algo que me indique número. Ah, ya. Entonces, 6. En cambio, acá sí hay género y sí hay número. Ahí está, 5. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Y finalmente, para terminar con este tema, vamos a hablar de los procesos formativos. ¿Ya? De los procesos formativos. Acá tengo en primer lugar a la derivación. ¿Ya? Esta derivación puede ser de dos tipos. Puede ser una derivación endocéntrica, o puede ser una derivación exocéntrica. Ah, ya, profe, bacán. Ahora pregunto, profe, ¿cuándo es endocéntrica y cuándo es exocéntrica? Endocéntrica es cuando al derivar, por ejemplo, tengo la palabra árbol. ¿Árbol qué es? Árbol es un nombre. Árbol es un nombre o sustantivo. Le agrego el sufijo eda, ¿ya? ¿Y qué es lo que formo? Formo arboleda. ¿Y arboleda qué es?
sigue siendo un nombre o sustantivo. En cambio, exocéntrica, yo tengo la palabra frágil. Tengo la palabra frágil. ¿Frágil qué es? Adjetivo. A frágil le sumo mente. ¿Ya? A frágil le sumo mente. ¿Ya? ¿Mente qué es? Es un sufijo. ¿Qué voy a decir acá? Frágilmente. Oye, te pregunto, ¿frágilmente qué sería? Ah, profe, frágilmente es un adverbio. Muy bien, listo. Eso es en cuanto a la derivación. Ahora vamos a hablar de la composición. ¿Ya? Composición es dos lexemas. Derivación, profe, un lexema más un sufijo. ¿No? Más un sufijo, prefijo, más un morfema derivativo. Dentro de la composición, ¿qué tengo? Tengo la yuxtaposición. Tengo la yuxtaposición. Tengo a la composición propia. ¿Ya? Tengo la disyunción. Tengo a la sinapsis. Tengo también a la llamada prefijación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Yuxtaposición, dos lexemas cuando y nada varía en el lexema. ¿Ya? Nada varía en el lexema. Por ejemplo, digo corta uñas. ¿Ves? Corta uñas. Digo, por ejemplo, pica piedra. ¿No? Latinoamérica, ¿no? Ahí está, listo, ¿no? Ahí está, ¿ya? Propia, uno de los dos varía, por ejemplo, digo mapa mundi. No varía el grafema, sino varía todo el sonido, ¿no? Mapa mundi, por ejemplo, ¿no? Mapa mundi, por ejemplo, ¿no? Cabizbajo, ¿no? Cabizbajo, ¿no? Ahí está, cabizbajo. Disyunción y sinapsis. La disyunción no hay, son términos. El mejor equipo del Perú, por ejemplo, ahí está, Alianza Lima, ¿no? Te das cuenta que no hay un conector entre ellos, ¿ya? No hay un conector, mazamorra morada, ¿no? En cambio, en la sinapsis sí, ¿no? Tú dices, por ejemplo, uña de gato, ¿no? Pata de cabra, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y en la prefijación lo que vas a unir es una preposición más un lexema. Por ejemplo, dices contramuro, ¿no? Dices, por ejemplo, paramédico, entrepierna, ¿no? Entrepierna, ¿de acuerdo? Entrepierna. Muy bien. ¿Y qué más tengo por acá, profesor? Acá también yo puedo decir que dentro de la composición como tal se puede unir. ¿Puede haber, profe, composición y derivación? Sí. ¿Y cómo se llama eso? Parasíntesis. ¿De acuerdo? Composición más derivación. Tengo composición. Pica piedra. Allá, derívalo. ¿Qué digo? Pica pedrero. 15 años, profe. Derívalo. ¿Qué dices? Quinceañero, profe. Muy bien, muchachos. Entonces, de esa manera es como se van a formar estas distintas palabras. Muy bien, nos vemos.